El hombre que desapareció durante 27 años y regresó como si nada. Hubo un pueblo pequeño, rodeado por montañas tranquilas y caminos de tierra, donde los días pasaban despacio y casi nada cambiaba con el tiempo. Un lugar donde todos sabían quién eras, quién era tu familia y qué historia llevabas contigo. En ese pueblo vivía Miguel, un hombre reservado, trabajador y de mirada tranquila. No tenía enemigos, ni problemas aparentes, ni razones visibles para marcharse. Su vida era simple: la casa de sus padres, el taller de carpintería donde trabajaba desde joven, las mismas calles, los mismos rostros, la misma rutina. Una mañana como cualquier otra, Miguel salió de su casa para ir al taller. No hubo discusión, no hubo señal, no hubo despedida especial. Solo cerró la puerta detrás de él y no volvió. En los primeros días, el pueblo entero lo buscó. Lo llamaron por su nombre. Recorrieron bosques, ríos, senderos. La policía registró el caso como desaparición voluntaria, pero quienes lo conocían sabían que esa frase no tenía sentido. Su cama quedó hecha, su ropa seguía en su lugar, su dinero estaba intacto. No hubo nota, no hubo aviso, nada, solo su ausencia. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses, y los meses, años. La vida siguió, porque la vida no pregunta si estamos listos para seguir. Sus padres envejecieron esperando noticias que nunca llegaban. La casa cambió de ritmo. El taller cerró. Las conversaciones sobre él se volvieron susurros. Luego se volvieron silencio. Y el silencio se volvió costumbre. Hasta que 27 años después, una mañana cualquiera, un hombre caminó por la calle principal del pueblo. Su paso era lento pero seguro. Su rostro, familiar. Su mirada, cansada pero viva. Y alguien murmuró: es él. Las personas salieron de sus casas, miraban. No sabían si preguntar, no sabían si creer. Pero era Miguel, el mismo rostro, la misma forma de caminar, el mismo silencio. Solo el tiempo y algo profundo en sus ojos. Lo llevaron a casa. Su madre, al verlo, no preguntó nada, solo lo abrazó, como si hubiera regresado después de una tarde cualquiera y no de casi 3 décadas. Cuando le preguntaron dónde había estado, él solo respondió: no lo sé. No lo decía para evitar, no lo decía para ocultar, lo decía como quien realmente no tiene palabras, porque a veces la memoria no se rompe de golpe, se rompe en capas, se rompe para protegernos de algo que no pudimos sostener en su momento. Miguel dijo una sola frase que todos recuerdan hasta hoy: uno no desaparece cuando se va, uno desaparece mucho antes, cuando deja de sentirse en su propia vida. Con el paso de los días, Miguel comenzó a recuperar ciertos fragmentos de memoria. No eran recuerdos completos, no eran historias claras, eran imágenes sueltas, sensaciones, lugares que parecían familiares pero lejanos. Decía que recordaba caminar mucho. Siempre caminaba. Caminaba sin dirección, como si buscara algo que había olvidado nombrar. Recordaba ciudades con ruido, mercados, estaciones de tren, calles de madrugada, personas que no preguntaban, personas que tampoco miraban. Recordaba trabajos temporales, cargar cajas, lavar platos, acomodar mesas, cortar madera. Oficios sencillos, oficios donde nadie pide un apellido. Era como si hubiera vivido años pasando por la vida sin quedarse en ninguna parte. No recordaba por qué comenzó ese camino. No recordaba qué pensaba mientras lo hacía. Solo recordaba que no sentía nada. Y esa parte llamó la atención de los médicos. Porque cuando alguien narra su pasado sin emoción, sin alegría ni dolor, sin apego ni rechazo, significa algo muy profundo. No estaba allí emocionalmente, aunque su cuerpo sí. Este tipo de estado es conocido en psicología como disociación. No es locura, no es pérdida total de identidad. Es una forma de la mente de decir: esto duele, no puedo sentirlo, necesito desconectarme para sobrevivir.
Y así, Miguel había vivido durante años, desconectado, vacío por dentro, sin lugar, sin historia, sin nombre. No porque lo hubiera elegido, sino porque su mente lo protegía de algo que él aún no recordaba. Cuando la gente del pueblo escuchaba esto, algunos evitaban hacer más preguntas. Otros insistían, otros inventaban teorías. Pero una cosa se volvió evidente. Miguel no se fue. Miguel se apagó. Mucho antes de desaparecer del pueblo, él ya había desaparecido de sí mismo. Y esa frase nos obliga a pensar en algo que casi nunca decimos en voz alta. Hay personas que se van sin irse. Viven con nosotros. Trabajan a nuestro lado. Nos hablan, nos escuchan, nos acompañan. Pero por dentro ya no están. No sienten. No desean. No esperan. No sueñan. Solo siguen. El cuerpo avanza. La vida continúa. Pero la persona está en algún lugar distante, como si su alma hubiese quedado suspendida. Con el tiempo, Miguel comenzó a recordar una escena que aparecía siempre en sus pensamientos, aunque no sabía exactamente cuándo ocurrió. Una tarde, él estaba sentado en una mesa, en silencio, mirando la madera que tenía delante para trabajar, y simplemente sintió que algo dentro de él se apagaba. No fue una crisis, no fue una discusión, no fue un golpe, fue un silencio interno tan fuerte que se volvió espacio, y en ese espacio él dejó de sentir que su vida le pertenecía. Ese fue el comienzo de su desaparición, años antes de que dejara físicamente el pueblo. La desaparición entonces no fue repentina, fue un proceso, lento, invisible, profundo. Primero desaparece el entusiasmo, luego la alegría, luego el deseo, luego la identidad. Y cuando alguien ya no siente que la vida es suya, la mente busca refugio. Aunque ese refugio sea la distancia, el olvido, la nada. Ahora bien, lo interesante no es solo que Miguel regresó después de 27 años. Lo verdaderamente importante es por qué regresó. Porque un día, en una ciudad que él no recordaba, en una calle que no reconocía, algo lo detuvo. Una sensación, un olor, un detalle mínimo. Él vio una mesa de madera, muy parecida a las que construía con su padre en el taller del pueblo, y ese pequeño detalle abrió una puerta que llevaba años cerrada. No fue un gran recuerdo, no fue una revelación dramática, fue un hilo, un solo hilo pero suficiente. La memoria funciona así, no regresa de golpe, no se impone, se insinúa, toca la puerta muy despacio. Miguel recordó la textura, el sonido de la madera al lijarse, las manos de su padre guiando las suyas, el olor del taller al amanecer. Y con esos recuerdos regresó algo que él pensó que había perdido para siempre, la sensación de haber pertenecido a algún lugar. Eso fue lo que lo trajo de vuelta. No la obligación, no la lógica, no el deber, sino una memoria afectiva. Algo que le recordó que una vez, alguna vez, él fue alguien. Alguien con nombre, alguien con historia, alguien amado. Y entonces emprendió el camino de regreso. No sabía cuánto tardaría, no sabía si lo encontrarían, no sabía si alguien lo esperaba. Él solo siguió ese hilo, de regreso al lugar donde su vida se había detenido. Volver después de tantos años no es simplemente regresar al lugar de origen. Volver es enfrentarse a todo lo que se quedó detenido en el tiempo. Miguel regresó al pueblo, pero el pueblo no era el mismo. Las calles parecían más estrechas, las casas tenían colores distintos, los rostros eran más viejos, más serios, más silenciosos. Las personas que él recordaba ahora tenían hijos. Algunos ya no estaban. El tiempo había seguido avanzando, con o sin él. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. La vida continúa, incluso cuando nosotros nos detenemos. El regreso de Miguel no fue celebrado ni cuestionado con intensidad. Fue recibido con un silencio profundo, un silencio que decía: no sabemos qué viviste, pero sabemos que dolió. A veces, el respeto se expresa sin palabras.
Con el paso de los días, Miguel comenzó a reconstruir pequeños gestos de vida cotidiana. Tomar café por la mañana, cruzar la plaza lentamente, escuchar las campanas de la iglesia, sentarse en la misma mesa donde trabajaba años atrás. Y aunque el pueblo trataba de entender su historia, él no buscaba explicarla. No porque no pudiera, sino porque el dolor que no se nombra también es parte de la existencia. Había días en los que simplemente miraba por la ventana sin decir nada. Otros días ayudaba a reparar cosas pequeñas en el taller. Otros caminaba hasta el río y se quedaba allí por horas, solo mirando el agua pasar. No buscaba respuestas, no buscaba consuelo, solo buscaba estar en el presente, estar en su cuerpo, estar en su nombre, estar en sí mismo. Después de años siendo nadie en ninguna parte, Miguel aprendía de nuevo a habitarse. Y eso no se hace en un día, ni en una semana, ni en un año. Esa es la parte que casi nunca se cuenta. Volver no es llegar, volver es reconstruirse, poco a poco, con paciencia, con ternura hacia uno mismo. Una tarde, sentado frente a su madre, él dijo algo que quedó grabado en la memoria del pueblo. No regresé para explicar lo que pasó. Regresé para volver a aprender quién soy. No buscaba justificar su ausencia. No buscaba cerrar heridas. No buscaba borrar lo que había ocurrido. Quería empezar de nuevo, desde donde la vida se detuvo. Y en esa frase hay una verdad que atraviesa a todos los que han cargado silencios largos. A veces no necesitamos entender el pasado para seguir adelante. A veces solo necesitamos volver a sentirnos vivos. Volver no es regresar el tiempo, no es recuperar lo perdido, no es reparar lo que se rompió. Volver es volver a latir. Volver es volver a respirar sin dolor. Volver es mirar la vida y decir, todavía estoy aquí. Y quizá eso era todo lo que Miguel quería decir con su regreso. No una explicación, no un relato detallado, no una historia que encajara en palabras claras, sino algo más simple. La vida puede rompernos, pero también puede esperarnos, aunque tardemos años, aunque nos perdamos de nosotros mismos, aunque olvidemos el camino. La vida, esa fuerza suave que sigue, siempre deja un hilo. Y a veces ese hilo es solo. El olor de la madera, el sonido del viento en la plaza, la voz de una madre que aún espera, o el recuerdo de quien fuimos alguna vez. No necesitamos entender todo para saber que vale la pena volver. Hay algo en la historia de Miguel que quizás no tenga que ver solo con él. Quizás tenga que ver con nosotros, con lo que hemos perdido, con lo que hemos dejado ir, con lo que hemos callado durante años. Tal vez no desaparecimos físicamente, pero en algún momento, en algún punto silencioso de la vida, dejamos de estar en nosotros mismos. No fue de un día para otro. Fue cuando empezamos a decir, estoy bien cuando no lo estábamos. No pasa nada, cuando sí pasaba. Puedo con todo, cuando ya no podíamos más. Fue cuando empezamos a vivir en automático, a funcionar en lugar de sentir, a existir en lugar de vivir. Y poco a poco, sin darnos cuenta, fuimos desapareciendo. No de los demás, de nosotros. Si te pasa o te pasó, no estás solo. Hay silencios que nadie ve. Hay cansancios que pesan más que cualquier carga. Hay ausencias que viven dentro del cuerpo. Pero igual que Miguel, siempre hay un hilo. A veces ese hilo es un recuerdo, o una persona, o un lugar, o una canción, o una palabra que llega justo cuando la necesitábamos. A veces ese hilo es simplemente detenernos, respirar y decir con suavidad, todavía estoy aquí. Volver lleva tiempo, volver duele, volver confunde, pero volver también cura. No necesitas explicar todo, no necesitas tener respuestas, no necesitas justificar el dolor que llevas dentro. Solo necesitas volver a sentirte vivo, poquito a poquito, a tu ritmo, a tu manera, sin prisa, como Miguel.
Si esta historia te tocó de alguna manera, puedes suscribirte. No es una obligación, no es una petición. Es solo una invitación para que no caminemos solos. Aquí escuchamos, aquí sentimos, aquí recordamos que la vida, incluso cuando pesa, sigue siendo vida. Nos encontramos en el próximo relato, Relatos de la Vida Real. Fin.